Las dos cosas son importantes, pero les había dicho, quisiera que apaguen por favor su micro, porque no me dan, yo he pedido con la tutora que se me dé de anfitrión, pero sin embargo me dijo que sí, que iba a estar pendiente, pero hasta ahora le sigo escribiendo, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es tratar de solucionar las cosas que van viniendo en el camino. También les pedí que antes del miércoles me entregaran las tareas. Yo entiendo que muchas veces tienen otras obligaciones, también se entiende. Hay otros que no solamente están en la ciudad de Lima, en otros lugares. Pero si ustedes me envían, va a pasar lo mismo porque empiezan a llegar mensajes. Voy a silenciar. También les dije que solamente ese WhatsApp es para tareas, para que no se almacenen en otro lugar, porque tengo otros grupos y podrían quedar abajo, relegados los mensajes que ustedes me dan con respecto a sus tareas. Mis Que no, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, María. Que no me envíen. Misita, disculpe que le corte, es que mis compañeros preguntan y lo dan la respuesta y vuelven a preguntar, le dan la respuesta nuevamente, profesor. No sé qué les pasa a mis compañeros, no sé si leen o no leen, porque en sí incomodan los mensajes, mis bastantes mensajes preguntan y lo mismo les responden mis compañeros. Y no es justo, llenan el almacén del celular. Y no solamente mis, tenemos un grupo de lo que estábamos estudiando. Aparte, yo soy mamá, tengo grupos de mi hijo, que me llega bastante también mensajes, y ya para entrar, dijo, a clases no se puede, mis, porque el almacenamiento del celular se llena, es demasiado los mensajes. Esa es mi incomunidad de mí, mis. Gracias. Entiendo de María, si tú estás así como estamos, mire, ahorita mismo están escribiendo y hemos dicho que cuando es que tengo el WhatsApp abierto porque inmediatamente después de explicarles tengo que mandarles la, la tarea y tengo que estar mirando, pero yo les pido, eso es lo malo que tenemos. Nosotros no leemos, pero nos gusta preguntar. Ahora, si es que alguien por algún X o Y motivo no puede ingresar, que se dé la molestia, porque esa es su función. Hay una función de padre de familia. Yo soy madre de familia, yo soy abuela, pero eso no significa que voy a deslindarme de otras obligaciones como docente, como mujer, como todo. Entonces, sabemos que cumplimos diferentes actividades. Si alguien no puede ingresar, no ha ingresado a la clase pasada, hemos dicho que los problemas personales no los vamos a tomar dentro de la clase, pero es buena la indicación de María. Ahora, silenciemos también los los WhatsApp que consideremos que no estemos pendientes, porque sí, hay algunos alumnos que son 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, que van enviando los mensajes, pues a esa hora yo no les voy a contestar, tampoco 8 de la mañana porque ya estoy en mi otro centro laboral. Entonces yo les Y pido mis, paciencia. esto también las tareas es a su personal, no es a que estén Claro, enviando al grupo, lo sí. llenan mis Es que no hay que de abrirlos, María, no preguntas. hay que abrirlos. Como no es algo de tu interés, no lo abras, María. Entonces, generalmente también lo que se hace es, se van eliminando los grupos. Ve, hasta ahora siguen escribiendo y están escribiendo al WhatsApp y como lo tengo descargado. A pesar que lo he silenciado, y no sé qué manera también lo puedo silenciar porque tengo el WhatsApp abierto. Entonces, mire, pero frente a todo, busquemos soluciones. En primer lugar, leamos antes de mandar. Ya les he mandado mi número y el número que yo les mando es el número pues de la profesora porque envía los, y hay algunos que hacen el favor de volverles a reenviar los PPTs, pero siguen preguntando. Ahora, con respecto a, estaba leyendo y con respecto a las pruebas, cuando yo les tome, que va a ser la próxima semana, la docente no toma el examen y eso saben los estudiantes que ya han estado en los otros grados, ¿no?
ya no toman. Nosotros nos piden una batería de 100 preguntas. Por eso yo les dije, si yo no les dejo tareas, ¿de dónde saco las preguntas? No podría. Entonces, pero nos ha sorprendido, puede decir, ¿cuándo dijo esto que nos iba a tomar? Y así empieza, y es que uno empiece, ya es que todos van a, bueno, algunos, no todos, algunos van a decir y dar sus comentarios. Entonces, la profesora deja las 100 preguntas y el SEBA se encarga de escoger cuáles de las 100 preguntas, que son 50-50, escoge 10 o 15 o 20. Yo la verdad nunca he entrado a ver sus evaluaciones y de ahí es que toman las evaluaciones. Conversar con un profesor, el profesor no ha revisado la prueba, sino ahí automáticamente aparece una batería de respuestas y eso ya se encarga el SEBA. Eso quiero decirles, no me corresponde a mí, pero yo les voy a decir con respecto al área de DPC, la profesora no va a corregir las pruebas, sino lo hace el SEBA. Y ahí le ponen la calificación. Lo que hace la docente es sacar un promedio literal y cuantitativo, porque ustedes saben que según la educación básica, sea regular o sea alternativa, lo que están estudiando ustedes ahora, es que se brinde en sus certificados un calificativo cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? A, D, B o C. ¿Ya? Entonces, para que no haya problemas, como le están dando notas cuantitativas, el profesor emite una nota cualitativa y una nota cuantitativa. Entonces, eso es lo que da el profesor. Puntos por la asistencia, notas por cada uno de los trabajos que va presentando y si son trabajos en forma grupal y general. Yo le he pedido a la tutora, que es la señorita Wesley, que me haga anfitriona, pero es posible que se haya olvidado. Entonces vamos a solucionar eso. Ahora yo les pido, cuando empiece la clase, nadie, por favor, así sea, que conversa en el grupo porque tengo el WhatsApp abierto. Voy a tratar he silenciado, pero igual se siguen filtrando. Ya, y con respecto a archivos, no abran los archivos que no les va a sumar y también pueden ir eliminando los mensajes anteriores, ¿no? Ahora yo les pido que cuando me envíen a mí, no pongan que mensajes temporales. No coloquen, por favor, porque tiene que al menos cuando pasen las 6 sesiones, después pueden eliminar los mensajes, todos los que ustedes quieran, porque debe dar fe de lo que ustedes me están enviando. Si bien lo consigno, pero tengo que volver a hacer una revisión, ¿ya? Entonces, no pongan mensajes temporales en, en, en la mensajería que me envían a mí. Eso también les quería decir, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Algo más que quieran decirme a manera particular? Mi Profe, profesora, buenas noches. Ok, hable, compañera. quiero opinar. Buenas noches, compañeros. En cuanto a lo que es examen, profesora, quisiera preguntarle a usted, creo en la anterior también a mí me ha pasado. Hay a veces preguntas que ponen en el sistema y la respuesta es correcta, pero sin embargo nos califica como incorrecta, como falsa. Y a mí me pasó en esta última con el profesor anterior de usted. Y yo le he hecho el reclamo, pero no me responden nada. Y en la anterior igual me pusieron también incluso un mensaje en su WhatsApp de usted y me pusieron una nota baja, entonces en esa vez no sabía, pero en esta vez sí que como que ponen una trampa. ¿Y a quién vamos a reclamar eso? Porque no nos hacen o sea, bueno, lo menos a mí no me han hecho, no sé si mis compañeros les habrá pasado y habrán dado a conocer, pero yo sí le he mandado con foto, con evidencia y no me han respondido nunca y me han puesto la nota que tengo de promedio, tengo 13. Sí, Luz, ¿te acuerdas que yo te mandé la captura de lo que Sí. yo te había puesto un calificativo de AD? Y conversé con el tutor y me dijo que el problema era con una equivocación con respecto a la prueba. Entonces, con respecto a la prueba que creo que era algo así, ¿no? Entonces, esas cosas ya la docente ya no resuelve, porque como les he dicho, yo mando la nota de los trabajos y de la asistencia.
¿ya? Ahora, yo les digo también, Rosa, querías intervenir. Sí, profe, no solamente esto, dar mi opinión en lo que usted ha dicho, pues, ¿no? Y también recalcar, pues, que la verdad sí incomoda eso de los mensajes y también nosotros somos personas adultas, profesora, no somos unos chicos de aula de secundaria, ¿no? Jovencitos y somos personas adultas, así que también mi consejo va para usted de que nos trate como tal, porque si supone que usted está diciendo ya algo, ¿no? El tutor también nos está orientando, entonces nosotros pues somos inteligentes, personas que nos damos cuenta y debemos respetar también, ¿no? Porque cada uno tiene su espacio, aparte de, como usted dijo, es maestra, también tiene su vida personal y cada uno de nosotros igual, ¿no? Entonces usted ponga las reglas que tenga que poner, profesora, en mi opinión. Claro, Rosa, desde el principio dijimos lo mismo, pero ya hablamos ya sobre el anterior, pero hay algunos estudiantes que no presentaron la tarea y hasta ahora no lo hacen. Entonces dijeron al Y tutor, misita, disculpe, claro, y encima, y eso siguen preguntando, ya hoy día es la clase. Miss, ¿cuándo es la tarea, compañeros? ¿Hasta cuándo es la tarea? claro, y No es eso justo, ya, mi. eso Es hemos ya, dicho dijo esto, anteriormente. está bien que trabajan y todo, todos trabajamos, ¿no? Pero hay que darnos un tiempito, es no nos pasa ni creo ni 10, 20 minutos o una hora, creo, de hacer la tarea. Y siguen preguntando, ya es falta de respeto también, y a mí, y si quieren, dijo, seguir preguntando, ¿por qué no le preguntan a su personal, dejando de incomodar a los demás compañeros? Bueno, a mí me incomoda, mis, no sé, quizás mis más compañeros les gusta, pero a mí me incomoda demasiados mensajes, mis. Ya se pasan, ya como dice mi compañera, no somos unos niños, ya somos personas adultas, y para estar, dijo en eso, preguntando, no leen, le dan la respuesta, leen, vuelta, preguntan, ya incomoda demasiado, ya mis. Así es, María, así es, Rosa, pero yo no lo estoy tratando como niños, sino le estoy reiterando porque eso es lo que queremos, tranquilidad para todos, tanto para ustedes como estudiantes, como para los profesores del SEBA, ¿no? Este no es un colegio alternativo, es una educación básica alternativa creada justamente para los estudiantes que por algún motivo dejaron de estudiar. Yo también comprendo las cuestiones personales. Hay algunos que me han escrito y tienen cada uno una particularidad. Está bien, ¿ya? Pero yo les pido a los que de repente es primera vez que ingresan y antes no nos han escuchado, que antes de consultar con sus compañeros, revisen por favor los mensajes, ¿ya? Así quedamos. Ahora, miren, ¿se acuerdan que hablamos sobre las culturas preincas? Sí se observa, ¿no? El imperio incaico, vamos a hablar ahora. Profesora, sí, sí se ve. Y entonces, Bien. aquí es un momento interesante porque hay muchos que saben, tienen ascendencia de las culturas preincas y se nota y se van a dar cuenta en los apellidos, y no solamente en los apellidos, sino en las tradiciones y las costumbres, ¿no? Aquello que forja su identidad. Primero su identidad personal y luego la identidad que tiene con respecto al lugar donde ha nacido, las raíces que tiene. Ahora, hemos dicho que las culturas preincas o estas culturas anteceden al imperio incaico. Como hemos visto, todas estas culturas han tenido gran influencia en el imperio incaico. Y eso es lo que ahora vamos a ver. En primero, ser politeístas, ser teocráticos, porque la máxima autoridad estaba en la religión. ¿Quién era el Inca? El Inca era el hijo del sol, el Inti, ¿no? Y también tenía otras deidades, como dijimos, la Mamapacha, la Mamacona, Ilpa, los Coilur, las estrellas, los relámpagos, la luna, Quilla, y así otras deidades. También aparecen los felinos que dan y también el momento y la tierra de los muertos. Entonces, en otra vida. Ahora, para ellos más importante también, no solamente era el Inti, el dios Sol, sino pagar y dar una ofrenda a sus sapos. ¿Para qué? Para tener buena cosecha, para tener fertilidad en las tierras. Y también ellos temían los fenómenos, pero también supieron adaptarse, como hemos visto.
Los andenes no solamente fueron del Imperio Incaico, también pertenecen a las otras culturas como la Tiahuanaco o los Mochica, que eran grandes agricultores. Entonces, empecemos. Ahora, la organización política. El Zapa Inca era dueño de todas las tierras del imperio, era la máxima autoridad y por ello todas las decisiones las tomaba él. Nos dicen que no se podía mirar al Inca. Era como cuando nosotros no podemos mirar al sol. Entonces, por lo tanto, al Inca no se le podía ver. Para gobernar era apoyado por varios funcionarios y por un consejo asesor. Su autoridad se transmitía en forma hereditaria. Aquí vienen los Hanan Cusco y los Surin Cusco, la dinastía, ¿no? ¿Alguien sabe sobre ellos? ¿Cuántos sobre los incas? Dice por herencia. ¿Qué significa esto? Que el inca designaba como sucesor a uno de sus hijos. Pero ¿cuál es el hijo que era el sucesor? El hijo de la Colla. Ese era el sucesor, no el hijo de las otras concubinas. Por lo tanto, ese era el sucesor. En el caso del último inca, Huáscar, él era el hijo de la Colla, mientras que Atahualpa era el hijo de una concubina que vivía, estaba formado en Ecuador, desde ahí vino. Y ahí están la ruptura, ¿no? Entre aquellos que apoyaban a Atahualpa y aquellos que seguían teniendo y apoyaban a Huáscar. Vamos a ver algún video mientras que van ingresando los demás. No somos niños, pero dice que los videos son aquellos que nos hacen recordar más. La dinastía inca. Espérenme, por favor, un momentito. En algún momento lo vamos a cortar porque es un poquito extenso, pero vamos a ver sobre la dinastía inca, ¿ya? Chicos, quien les habla es la profesora Marlene. Hoy vamos a aprender un tema más en el curso de Historia del Perú. Espero que se encuentren muy con este frío. Chicos, nuestros acuerdos del día de hoy. Pues hoy aprenderemos sobre las dinastías de los incas. ¿Ya, chicos? ¿Se acuerdan que las... Vamos primero, ya chicos, a ver, nos dice que el imperio incaico duró de 4 a 5 siglos. Chicos, imagínense, de 4 a 5 siglos duró el imperio incaico, ¿no? Y fue gobernada por 13 incas. Durante ese tiempo que duró el imperio incaico, hubo 13 incas, ¿está bien? Es decir, esos 13 incas se dividió en dos dinastías, es decir, dos grupos de familias. Uno es Jurin Cusco, que significa pues Bajo Cusco. El otro es Hanan Cusco, que significa Alto Cusco, ¿ya chicos? O Cusco Alto, Cusco Bajo, ¿ya? Vamos a hablar primero de la dinastía Jurin Cusco, que significa Cusco Bajo. Chicos, aquí tenemos a 5 representantes y comenzamos. Primero tenemos a Manco Cápac, que significa su nombre, jefe poderoso. Como podemos recordar, este fue el primer inca, ¿verdad?, que tuvo el imperio incaico, ¿ya? El segundo inca es Sinchiroca, que significa demasiado poderoso. Él nos dice, chicos, que puso el nombre al Cusco, ¿ya? Recuérdense que Sinchiroca puso el nombre al Cusco, ¿ya? Nos vamos a tercer inca, que es Yoque Yupanqui,
que es zurdo memorable. Podemos ver que acá este inca era zurdo, ¿no? Imagínense cómo era en ese entonces. Luego tenemos a Maita Capac, que significa ¿dónde está el poderoso? Chicos, es una pregunta. Maita Capac, ¿dónde está el poderoso? Y por último, ¿ya? Tenemos al quinto inca, que es Capac Yupanqui, que significa perdurable y poderoso, ¿ya chicos? Aquí este es el último, ¿cómo te puedo decir? El quinto inca que termina con la dinastía de Jurin Cusco o Bajo Cusco. Muy bien. Ahora nos vamos a la dinastía Hanan Cusco o Cusco Alto, ¿ya? Y ya recuerden que las primeras palabras que es Jurin y Hanan están en quechua, ¿ya? Hanan significa alto. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al primer inca que comprende esta dinastía, que es el Inca Roca, que significa ser luminoso, ¿ya? Y nos dice que él hizo construir el Yachayhuasi, ¿ya? Él hizo construir el Yachayhuasi. Muy bien. Ahora también tenemos al Yaguar Huaca, ¿ya chicos? Yaguar Huaca, que significa el que llora sangre. Imagínense, mira, esta palabra Yaguar Huaca significa el que llora sangre, ¿no? En ese entonces pues le habrán puesto el nombre porque de una u otra manera tenía algo de verdad, ¿no? Tal vez este inca lloraba sangre, ¿no, chicos? O era un decir en ese entonces. Nos vamos al siguiente inca, que es Huiracocha, ¿ya, chicos? Que significa Salvador del Imperio. Chicos, muy bien. Y nos vamos a Pachacútec, que significa el transformador, el que transforma la tierra o transformador de la tierra. Nos menciona, pues chicos, como sabemos, Pachacútec fue quien derrotó a los chancas. Ya chicos, ¿se acuerdan que los chancas eran como puedo decir, una cultura muy poderosa, una cultura guerrera, ¿no? Que venció pues a muchas culturas antes que aparezcan los incas. Y también nos mencionan que Pachacútec inició la expansión del imperio, chicos. Muy bien. Ya, siguiente inca, nos vamos al Tupac Yupanqui, que significa resplandor inmemorable, chicos. Muy bien. Nos vamos al Huayna Cápac, que significa mozo poderoso, ¿no? Y nos dice que él pues siguió la expansión hasta el río Ancasmayo, ya él siguió la expansión que había hecho Pachacútec, ya chicos, él pues Huayna Cápac siguió con la expansión que lo que estaba haciendo el Inca Pachacútec. Muy bien, vamos a otro Inca, que es el Inca Huáscar, que significa cadena de oro, y su hermano Atahualpa, que significa guerrero valiente. Recordemos que ellos... Entonces, estamos recordando, no toman, han escuchado a la docente, no toma a uno de los incas, que es Inca Yupanqui. Entonces, vamos a volver a recordar entonces cuáles fueron los 14 incas. Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca, Huiracocha, Pachacútec. No toma a Inca Yupanqui, de frente se pasa a Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, todos por descendencia, ¿no? Y pertenecían a dos dinastías. Ahora ha dado una breve reseña y mostrando que primero el primer inca fue Manco Cápac y el inca que sostuvo el expansionismo del Tahuantinsuyo fue Pachacútec. Y pertenecían a dos dinastías. Ahora sabemos que para el origen del imperio
hay dos leyendas. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos leyendas sobre el origen del Imperio Inca? ¿Quién me puede decir? Solicito su intervención. ¿Cuáles son las dos leyendas del origen del imperio? La leyenda de Mango Cápac y Mama Hoyo, Miss, De del los lago hermanos Titicaca. Oyo. Muy bien, esas dos leyendas. Entonces, de las aguas del lago Titicaca emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo llevando una varita de oro, donde se hundiera y fundarían la ciudad del Cusco. Eso habla. Ahora de los hermanos Ayer, que 4 hermanos con sus respectivas esposas salieron del cerro Guanacaure, ¿no? Pero por ciertas disputas, Manco Cápac, solamente con Mama Oglio, es el que fundaría el imperio, ¿no? Mamá Julio enseñaría a las mujeres a tejer, a hilar, a las labores domésticas, mientras que Manco Cápac enseñaría a los hombres con la agricultura y en las labores guerreras. ¿Sí? Entonces, las dos leyendas explican el origen del imperio. Sigamos viendo el PPT. Ahora, hemos dicho que el Sapa Inca es la máxima autoridad. Ahora, el Suyuyu Apu son los gobernadores de cada uno de los 4 suyos. ¿Cuáles son los 4 suyos? ¿Quién interviene? Antisuyo, Cotisuyo, Chichaysuyo y Goya Suyo. Y Collasuyo. Collasuyo. Tawa, 4. 4 regiones, ¿no? Suyo, 4 regiones. Muy bien. Entonces, los Suyuyu Hapu eran aquellos que gobernaban cada uno de los suyos. El Apunchik eran los gobernantes de las provincias en que se dividían los suyos. Tenía atribuciones militares, eran los encargados de mantener el orden del área gobernada. Sabemos que respetaban todas las reglas. ¿Quién era el curaca? Era el jefe político y administrativo de los ayllus, que se encargaban de centralizar los recursos, redistribuirlos y entregar el tributo al imperio. Ahora, si no conocían monedas, ¿cuál era el tributo que debían pagar? A través de su trabajo, a través de las cosechas. Trueque. Como no, ¿Qué tal es? también mediante el trueque lo que necesitaba. ¿Qué es el ayllu? Pues es la unidad básica de la organización inca. Cada ayllu estaba formado por una comunidad compuesta por un grupo de familias con un pasado común, lo que en otros diríamos cada uno tenía un tótem, ¿no? Entonces, ellos trabajaban ¿para quién? Para las tierras del sol, para las tierras del Inca y para las tierras del ayllu propiamente dicho. Aquí también hace un espacio frente a los chasquis. ¿Y qué eran los chasquis? Pues eran unos funcionarios encargados, más que de transmitir en forma oral, llevando los quipus, también las órdenes o las noticias imperiales a través del camino inca, ¿no? Por los extensos caminos. Si vamos a hablar que hay una organización social, también entonces hablamos sobre una pirámide organizacional. El Sapa Inca, que es la máxima autoridad, la nobleza, que eran los hijos, ¿no? Hereditaria y compuesta por la familia del Sapa Inca, la baja nobleza, que eran aquellos, los sacerdotes, los jefes militares, los gobernadores y los altos funcionarios. ¿Recuerdan en la obra de Ollantay? Ollantay era un jefe militar que se enamora de la princesa, ¿no? De la princesa inca, pero no, el inca, su padre, no acepta estos amores, es por eso que envía a Cusicollur al Agliahuasi. ¿Qué es el Agliahuasi? ¿Se acuerdan? Porque la profesora también lo ha tomado. ¿Qué es el Agliahuasi? ¿Alguien sabe? ¿El significado, Miss? Ujú.
la casa de donde van a escoger. Muy bien, las hijas del sol, ¿no? Aquellas que se van a dedicar y van a ser escogidas o muy bien para que sean las collas o aquellas que van a ser, que van a siempre estar en las festividades, ¿no? Por eso dice las aglias. Entonces, y también aquellas pueden ser También, que son profe, las, también se le llamaban casa del llanto o casa del sufrimiento en quechua. así es, muy bien. Entonces, eran escogidas también para los sacrificios, para los apus, ¿no? Entonces, ahí es donde envía a su hija por haberse enamorado de este noble inca. Los curacas son los jefes políticos que tenían como función administrar el ayllu. Se encargaban de distribuir las tierras, los trabajos, eran los jefes de la comunidad. Eh, Recordemos que también Tupac Yupanqui era un curaca, ¿no? También tenía nobleza, ¿no? Una nobleza inca, pero a pesar de todo eso se rebeló. ¿Por qué se rebeló? Porque miró las injusticias que cometían los españoles con los indígenas. Ahora sabemos también que el imperio fue expansionista en la época del Inca Pachacute, entonces va a tener em, los, hay algunos, sus rivales se convierten en esclavos, su condición era hereditaria, servían a la nobleza, estaban obligados a trabajar de por vida. Hay algunos que nacían esclavos y hay otros que los convertían porque habían perdido en la guerra, ¿no? Y así los tomaba el imperio. Cuando hablamos de la economía, decimos que la base de la economía era la agricultura eminentemente. Ya después lo otro que era la ganadería era lo segundo, pero la tierra, la mamapacha, era muy valorada por este imperio, ¿no? También se le rendía culto. Había un momento de agradecer a la tierra. Entonces, ¿qué dijimos? El ayo se encargaba de las tierras del Inca, de las tierras del Sol y de las tierras propiamente del ayo. Las tierras del ayo eran destinadas para el consumo de la familia, las del Inca al sustento del gobernante, su familia, la nobleza y el ejército, y las tierras del Sol para los que eran los sacerdotes y las fiestas religiosas. Ahora, esto era trabajado por el pueblo. Si ustedes miran, en las tres tierras trabajaba el pueblo. Se distribuían la labor y siempre trabajaban en comunidad. De ahí nosotros hemos heredado que a compartir el vaso, a compartir lo que tenemos, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ellos se sentaban a lo largo de la tierra, todos en comunidad, y compartían el brebaje que era la chicha, ¿no? Chachar, la coca, hay otra que es pieza blanca, ¿cómo se le llama? El chaco, ¿no? Tapo. Ujú. Y entonces, en la labranza, porque tenían que cultivar, cosechar las tres tierras. Entonces, eso también lo hemos heredado. Entonces, trabajar en comunidad. Había otros trabajos en comunidad que vamos a ver más abajo. Para trabajar estas tierras, entonces, también tuvieron perfecciones y técnicas agrícolas. ¿Qué es lo que estamos mirando en las imágenes? A ver, en lo que agricultura, ¿qué utilizaban? Chaquitavia, Muy bien, la chaquitalla. ¿Para qué? para arar la tierra, para sembrar ahí la papa o el maíz, labrar. Para, para hacer los surcos. Entonces, miramos el sistema de energía. Ellos se adaptaron a los microclimas, ¿no? Y sabían de las ecorregiones, de las 11 ecorregiones que, que, que ahora son estudiadas, ¿no? Y las supieron utilizar. Entonces, se construían en las laderas de los cerros para aprovechar este espacio apto para la agricultura. ¿Qué hacían? Tomaban el viento, tomaban la temperatura y de acuerdo a cada nivel empezaban a cultivar, ¿no?
un muro de contención construida de piedra creaba un espacio entre el muro y el cerro, que era rellenado por tierra fértil para cultivar. Entonces, para el río, ¿qué crearon? Los canales, el sistema de los acueductos que a todos los espacios iba a llegar el agua. También, ¿qué cultivaron? Papa, maíz, el algodón y los principales cultivos, ¿cuáles eran? La quinoa, el zapallo, la oca. ¿Qué otros productos ustedes conocen? El oyuco, Maíz también, hasta ahora es. En Cusco el maíz blanco es desde esa el época. el maíz, ¿no es cierto? Y también en la ganadería es que supieron domesticar a la llama, la alpaca, en un tiempo también la vicuña, son los camélidos sudamericanos, ¿no? Entonces, y no solamente utilizaron su pelaje, sino también su carne, ¿no? La carne de alpaca ahora está en embutidos, ¿no? Y desde tiempos remotos se ha utilizado como también alimento. Solamente que hay que saberla preparar. ¿Ustedes qué dicen? Sí, Porque es más dura, ¿no? está recomendado la alpaca para incluso, bueno, en Cusco la consumen bastante en parrilla y la consumen más los turistas. Y si es cierto, hay que saber de qué parte comer también de la alpaca. Es verdad. Mm, claro, y tiene más pulpa, como diremos, para hacer ciertos preparados. Entonces, Eh, ellos supieron utilizar ese sistema de andenería, sus canales, sus acueductos y como ustedes miraron en las líneas de Nazca, también hicieron una especie de fortín antes para evitar los derrames, para evitar los deslizamientos de la tierra, ¿no? Porque si estamos hablando de laderas de los cerros, entonces tuvieron que saber muy bien cómo se iba a evitar estos deslizamientos y cómo iba a llegar el agua. Ahora, a esto se le llama terrazas de cultivo, ¿no? Utilizaron estas terrazas. Ahora, también acá hay que hablar que lo ancestral es que no solamente utilizaron el monocultivo, sino la rotación de cultivos. ¿Alguien sabe, alguien tiene alguna experiencia que pudiera compartir sobre la rotación de cultivos? ¿Alguien de repente se dedica a la agricultura o ha tenido antes unas chacras, unos cultivos? Que pueda compartirnos su experiencia. Bueno, solo lo que yo vi, no he cultivado, pero sí acá, bueno, yo estoy en Cusco. Exactamente no en Cusco, pero sí estoy en las cejas de la selva. En Cusco tienen la costumbre de, bueno, en la sierra cultivan, pero no siempre pueden cultivar en el mismo lugar. Tienen que hacer descansar la tierra 3 años para que vuelvan a cultivarlo. Y como usted dice, tienen que preparar la tierra, abonar orgánicamente con guanos de animales. Y bueno, en Urubamba la cultivan como los que han venido a visitar a Ollantaytambo, son andenes todavía del Inca y ahí lo cultivan el maíz, que es el maíz del Cusco y que hoy en día lo exportan, y también la quinoa, y tienen que trasladarse de un tiempo a otro tiempo y lo utilizan todavía los riegos, incluso las canaletas, los canales de riego que han elaborado los incas todavía lo utilizan con el río Vilcanota, ¿no? Y también esperando la lluvia que caiga naturalmente. Y bueno, ellos han sido ingenieros, creo, en ese tiempo, eran muy inteligentes que han dejado, pero hasta hoy en día lo mantienen todavía aún eso en Cusco y en otros lugares también. Es lo que puedo participar, mis. Muy bien, entonces utilizaron ingeniería hidráulica. Si tú, pues, hay un video donde se ha probado cómo, si es que tú pones el dedo, cae el agua hacia abajo, pero si lo sueltas por la fuerza, tiene una fuerza y ¿qué podríamos decir?
una elevación, ¿no? Por gravedad. Elevación. Claro, por la gravedad, por la gravedad. Entonces ellos supieron cuándo y cómo iba a circular por todo el sistema hidráulico para que llegue a todas sus siembras. Entonces, nos vamos a detener un poquito para que después comenten. Escogí un video corto porque los videos largos son interesantes, pero no, es justamente de otra. Y lo vamos a cortar primero para saber sobre la agricultura inca. El otro pertenece a TikTok y es un poquito más difícil que lo se pueda ver porque viene más, con más publicidad. Espéreme. El profesor Pedro Sánchez. El tema de hoy es agricultura inca. La agricultura inca es el conjunto de técnicas que utilizaron los pobladores del Tahuantinsuyo para cultivar la tierra. A pesar de estar en un terreno bastante accidentado, supieron acoplarse y encontrar técnicas que les permitió llevar a cabo los trabajos de la agricultura en la costa, sierra y selva. Hay que tener en cuenta que la agricultura fue la principal actividad económica de los incas. Aquí en la imagen estamos apreciando, ¿no? Algunas herramientas que utilizaron los incas para la agricultura. Ahora tenemos el tema de herramientas de la agricultura inca. Primero tenemos la chaquitaglia. Ustedes están observando en la imagen que es un palo puntiagudo con otra punta encorvada que permitía colocar el pie y hacer presión con el objetivo de clavar con fuerza el palo en la tierra y crear surcos. Ahí en la imagen estamos apreciando la chaquitaglia, que es un palo encorvado, y en la parte de abajo vemos nosotros un pequeño palo en la cual el indio presionaba para esta manera crear los surcos para realizar la agricultura. Otra herramienta vendría a ser la araucana. La araucana es una herramienta de palo curvo que servía para quebrar los terrones y desmenuzarlos. En la imagen estamos viendo aquí esta herramienta de palo curvo. Es pequeño y en la agricultura más lo utilizaban las mujeres, como estamos apreciando en la segunda imagen. Los abonos. En la sierra utilizaban como abono el excremento de los camélidos andinos y en la costa se empleaba el guano de isla. También no se dejó de usar la ceniza de los arbustos en la sierra y en la costa. En la primera imagen estamos apreciando, ¿no?, a esta ave que es el primer productor de guano, que es el guanay. Este abono lo utilizaban en la costa peruana y en la sierra utilizaban el excremento de los camélidos andinos. Aparte del abono, los camélidos andinos en sí, los indios obtenían el charqui, la carne, tejido, calzado, la grasa y también de los huesos instrumentos musicales. Técnicas agrícolas. Vamos a apreciar primero los andenes. El historiador peruano Luis Valcárcel explica que los andenes aparecen como terrazas escalonadas sostenidas por muros de piedra, de superficie plana y suelos fértiles, emplazadas en las vertientes o flancos de las montañas. Los muros de contención retienen a los suelos, protegiéndolos contra la acción erosiva de las aguas. Ahí estamos apreciando en la primera imagen la estructura
de terraza de cultivo inca y apreciamos un gran muro de piedras en las cuales vemos una escalera de piedra para facilitar el paso de uno a otro nivel. Después en la ladera de cerro apreciamos piedras grandes y ahí piedras pequeñas. De ahí vemos la tierra común, la gravilla, la arena y por último la tierra de cultivo en la cual se puede realizar ya la agricultura. En la siguiente imagen estamos apreciando los andenes que hasta ahora los siguen utilizando los agricultores de la sierra de nuestro país. Ahí nos vamos a quedar porque, bueno, espero que nos haya hecho recordar. También les iba a decir justamente lo que habló. El charqui es la deshidratación de la carne, ¿no? ¿Cómo se hace el charqui? ¿Alguien nos puede comentar? ¿Cómo deshidratas? Con sal maras. Y hay que Con mantener en el sol. Al Así sol, es. ¿Y cómo haces el chuño? ¿Qué en deshidratas? el río, No, perdón. es con la helada El del helado. invierno. Hay que llevar a un cerro donde va a caer la nevada y ahí hay que helarlo toda la noche. Se tiende la papa, se escoge las pequeñas o medianas, ¿de acuerdo? Y si son pequeños, en esa noche pasa todo, o sea, sea helado, sea congelado. Y si son papas grandes, demora 2 noches y tienes que juntar y tapar con paja para que el sol no lo queme. Y en la noche lo extiendes otra vez. Y cuando ya ha pasado, hay que dejar que se descongele con el sol y luego tienen que untar, hacer montoncitos de un aproximado, no sé, 100 papitos o 50 papitos montones y tienen que pisarlo con sus pies al chuño negro. Ahora la moralla ya lo mandan al agua, como dijo mi compañero, ¿no? Al estanque y lo hacen remojar. Eva, ¿qué iba a decir? Gracias, Luz. Eva iba a intervenir. Sí, muy parecido, que se tiende cuando hay cuando es épocas de helada, se tienden las papas pequeñas toda la noche y al día siguiente, pues como dijo la compañera, se deja en el sol para luego poder pelarlas, ¿no? Eso es el chuño negro. Yo he visto también que hace muchos años mi papá, el chuño blanco lo metían en pozos de agua con paja y lo dejaban ahí por cierto tiempo, y luego lo sacaban y esa papa que habían puesto salía pues blanco y lo hacía secar, era el chuño blanco. Esa era mi intervención, profesora. Muy bien, gracias. Entonces, sí hemos visto y tenemos que compartir experiencias para aquellos que no hemos estado más cerca. Justamente, y también luego vamos a hablar sobre la textilería, ¿no? Cuando ustedes visitan Machu Picchu, justamente que ahora está en boga todo lo que está pasando con los turistas, cuando van a Chincheros les muestran cómo hacían las tinturas para sus telares, ¿no? Entonces, eso. Vamos a ir ahora con el desarrollo de la cultura inca, que luego debe estar más abajo. Entonces, si estamos mirando sobre el camino inca y el sistema, ¿no? De estos caminos. La Machu Picchu es una de las maravillas actuales del mundo y es patrimonio de la humanidad. Nos han dado ese título y lo podemos perder porque las condiciones no son las favorables para la visita de los turistas. Están varados en Taitambo, como seguramente sabe Luz, alguien más que viva allá, o si no están en la ciudad de Machu Picchu, ahí varados esperando que los vengan un tren humanitario, así entre comillas. Cuando hablamos de humanitario, nos estamos refiriendo que a los secuestrados en tiempo de guerra, ¿no? Pero sin embargo están utilizando esa denominación porque no hayan cómo regresar
y tomar sus vuelos para regresar a su país. Hay algunos que están poniendo en riesgo su vida y están bajando, como lo harían otros por la hidroeléctrica, ¿no? Pero es más peligroso, no conocen el camino, hay muchos que no contratan guías, tiene que estar preparados también para el camino. Entonces, pero hablando sobre esta maravilla, ellos emplearon, y ustedes, antes habíamos dicho que se prepara un camino antes de llegar a una fortaleza, a un templo y en este caso a una ciudadela. También podemos observar que en la arquitectura es la expresión más notable y original y representativa de la civilización inca. Si ustedes miran, las piedras han sido concatenadas y no se ha dejado ningún espacio para hacer, para tamaña dimensión, ¿no? Eran cortadas, pulidas y ensabladas entre sí de forma casi perfecta. Solamente creo que una edificación se ve una especie de pequeña cuña, ¿no? Donde faltó, como digamos, y le pusieron una pequeña cuña, o era para concatenar. Entonces, aquí se muestra su extraordinaria firmeza. Entonces, si eran grandes arquitectos, pudieron hacer esta extensa, no solamente camino, sino fortaleza, ¿no? Fortalezas, como cuál, la de Ollantaytambo, perdón, de Sacsayhuamán, ¿no? Construida en piedra. A esto sumar construcciones como las colcas, los tambos. ¿Qué eran los tambos? Eran donde se guardaban todas las reservas para tiempos de sequía, ¿no? Tiempos secos. Ahora, si hablamos del camino inca, era la red vial donde iban también los chasquis o ahí empezaban a circular a medida que se ejecutaba el comercio, el trueque, ¿no? Entre las demás regiones. Si estamos hablando sobre un sistema, y antes hablamos sobre ese sistema de contabilidad que utilizaban, este fue el quipu, que fue el sistema numérico de tipo decimal. Aquí los nudos representaban que, entonces, si estábamos de decimal, las decenas, las centenas, con respecto a que al conteo del ganado, ¿no? Entonces, los diferentes colores de las cuerdas y tamaños eran utilizados con los nudos. Con los quipus, los funcionarios registraban los tributos recibidos y también la cantidad de la población del imperio y también, como les digo, del ganado que tenía. Como los incas no desarrollaron un sistema de escritura, ni la cuneiforme, ni otra, como lo hicieron los egipcios, los quipus representaron este registro importante. Se ve en algunos museos también los colores que utilizaron, ¿no? Y era algo simple, no digamos, con colores vistosos, pero para eso era el sistema de numeración. Si hablamos también sobre la cerámica, estamos hablando de esta fina decoración, ¿no? Sus cerámicas predominaron entre ellos diseños geométricos. Utilizaron la vasija con asa puente, como dicen, y con gollete, pero esta era una vasija inca con forma de ave. Si vamos a ver, los queros tenían diferente, uno que era el quero ceremonial, solamente para las fiestas, y otro que era el quero que se utilizaba, bueno, para momentos cotidianos. Ahora, en lo que es textilería, crearon tejidos de lana, vicuña y alpaca. Pero no solamente esto, sino la tintura que estábamos hablando anteriormente. La vicuña, como sabemos, es aquella lana que es más
cara dentro y una pieza como un saco, como un poncho de alpaca baby, puede estar valorada entre los 500, 700, $1000 en el extranjero, ¿no? Mientras acá se le da al alpaquero, ¿cuánto? 12 a 13 a 15 soles por kilo, ¿no? Eso lo han denunciado muchos alpaqueros, que no es un trato justo. Entonces, les decía, en Chincheros muestran cómo fue la tintura de la lana, ¿no? ¿Alguien ha tenido una experiencia que recuerde y que nos pueda compartir antes de ver el video? ¿Están ahí? Sí, profe, pero no he tenido ninguna experiencia directa con eso. Ya. Cuando tú vas a Chincheros, hay una que te muestra y que te hace sentar alrededor, al fondo de la tienda, justamente de la tienda donde están todas las prendas de alpaca, ¿ya? Y ahí te muestra la textilería, ¿no? Cómo ellos, primero la limpieza de la lana, y luego cómo realizan la tintura. Eso es lo que vamos a ver brevemente. Y quisiera que ustedes pudieran también compartir cuando visiten Cusco. Se los comparto. Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Textil Cusi Huasca. Mi nombre es Yuli, yo voy a explicarles sobre el tejido de la manta. Luego de obtener esta fibra, nosotras empezamos a tejer la manta. Para ello utilizamos diferentes instrumentos, como es la illagua, que sirve para cambiar el color, la caulla, la baticola para amarrarse el trabajo, el miñi, que es la trama, y el instrumento más principal es el hueso, que es de la llama o de la alpaca, es la parte del fémur. Su nombre en quechua es ruki. Utilizamos para ajustar el trabajo, para que sea bien tupida. Porque aquí en Chinchero cuando llueve o hace frío no utilizamos ponchos de plásticos ni las paraguas. Simplemente nos tapamos con la manta que nosotras elaboramos y es impermeable. Y los diseños que ven aquí, nosotras no tenemos un patrón, una revista para poder copiarlas. Nosotras ya lo tenemos en la memoria, porque esta aprendemos de generación en generación. Y los diseños que ven representan la flora, la fauna, la convivencia de aquí del distrito de Chinchero. Por ejemplo, el rombo que ven al medio, su nombre es loraipo. Loraipo es una planta medicinal que es buena para la inflamación de los ojos. La letra S de color verde representa el calendario inca, el inicio y el término del año agrícola. Los dos círculos pequeños representan a los ojos del puma. Estos dos círculos grandes que ven representan a las dos lagunas de aquí de Chinchero, Piuray que representa a la mujer y Huaypo que representa al varón, la dualidad andina, varón y mujer. El diseño de los cantos, su nombre es jacas, que representa la garra del puma y también al pico del cóndor. Y la manta que nosotras elaboramos, lo realizamos sin el borde. ¿Así? Sin el borde. El borde es otro proceso que ahí la señorita lo está realizando. Su nombre del borde es Ñauyahuapa, que representa los ojos de la princesa inca. Para escoger los hilos utilizamos una aguja para poder coserla. Y aquí trabajamos en oveja, alpaca y baby alpaca. Estas son las tres: oveja, alpaca adulta y baby. Para elaborar un camino de estas en lana de oveja nos demoramos un mes, trabajando al día 5 a 6 horas todos los días. En lana de alpaca adulta 2 meses y en baby 5 a 6 meses, porque es más delgado el hilo. Gracias. Fantástico. ¿Qué les ha parecido? Excelente, Miss. Hermoso, por Yo, favor.
Sí. Entonces, ¿por qué nos sentimos orgullosos de ser peruanos? ¿Quién me contesta? Rosa quizás, Gonzalo, Por la Julián. cultura que tenemos ancestral, es impresionante, es hasta un misterio, ¿no? Cómo han construido todo esto, como Sacsayhuamán ha estado ahí, y no te imaginas cómo pueden haber cortado las piedras y puesto una encima de otra, porque hay unas que son inmensas, ¿no? Hasta ahora muchos debaten cómo lo han hecho, ¿no? Ujú. Y Ya bueno, sé. y cada cosa que ves es impresionante, como lo que acaba de poner, ¿no? Cómo tejen y qué habilidad de estas chicas para hacerlo y mantener esa cultura tantos años que se la enseñan y la heredan de sus ancestros hasta ahora, ¿no? Profesor, También, profesora, quería Julián, decirle también, sí, quería decirle también que esos tejidos, pero no solamente las hacen en la parte del sur, ¿no? Y yo particularmente soy del norte, soy de la zona de Cajamarca, y también los campesinos hacen esos tejidos, claro, no con lana de alpaca, sino con oveja, ¿no? Lana de oveja, pero sí, incluso en mi propia familia, yo de niño recuerdo haber visto, por ejemplo, a algunos tíos o tías o abuelas que hacían esos tejidos de esa manera, ¿no? Y con otro instrumento también que hacían el hilo, que se llama le dicen la rueca, ¿no? ujú. Entonces, esas artes están extendidas a lo largo del Perú, no solamente es en la parte del Cusco o en Ayacucho, ¿no? Así es. ¿Recuerdan cuando no, Disculpe, profesora, que la interrumpa. dime, de También paso me eso estoy es por recordando. sí, eso hasta ahorita se mantiene la costumbre y además todo lo que es tejidos a mano, eh, todos ahorita son caros. Para que Así es. yo compré uno recién una como de diseño y me costó cerca de 100 soles y yo decía, pero son simplecitos, pero son lo más bonito que tiene el Perú, que le representa al Perú. Ujú. Igual Además yo, está hecho a mano. así es, cuando tú vas a las islas del lago Titicaca y te venden un pedazo de textil de 20 por 20 mínimo 50 soles y el turista debe estar en dólares. Entonces, como dice Julián, no solamente en la región del Cusco, sino en todas las regiones. Recordemos que también existe la textilería en el Amazonas, entonces, porque es ello la representación de los dioses de la dualidad, no solamente está en una sola región, sino expansiva a todos, ¿no? Y recordemos que no solamente existió el Imperio Inca, sino las otras culturas, que entonces se mantiene la tradición. Ambas con respecto a las deshidrataciones, como hemos dicho, de la carne, del chuño o de otras verduras, de otros tubérculos también. Entonces, eso debemos recordar y entonces por eso es que debemos sentir orgullosos. Si pudiéramos también, tener todo el Miss, dinero, sí, dime. también por su gastronomía nos sentimos orgullosos porque es reconocida mundialmente, ¿no? Su gastronomía, también su arte, su música, ¿no? Y las tradiciones. Y en cuanto a lo que es esto de los tejidos, como dice, yo también he visitado Cajamarca, he podido ver, sí, también. Pero yo soy acá del norte de Piura, ¿no? Y en la zona de Catacaos también se utiliza mucho el tejido de los sombreros, que eso viene Ujú. de muchos de años atrás, y sin embargo conservan también eso, ¿no? Es mi punto de vista. ¿Cómo se llama el sombrero Lo Macora? hacen lo hacen de una paja que cultivan acá mismo en Catacaos. Claro, La pero es, palma creo que se llama, ¿no? ah, Sombrero no, no, Ya es. de Macora, palma le dicen. Macora, dice.
Un sombrero en Macora está a 500 soles, a 600 Sí, soles. son caritos, sí, Ujú. son caros. Porque los hacen a mano y les llevan semanas de hacerlo y también tienen que escoger esa pajita, limpiarla, ¿no? Y es trabajoso. Con la paja de toquilla se elabora ese sombrero. Entonces, por eso es que nos sentimos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Por tener las diferentes variedades de papa, por tener las maravillas del mundo, por haber descubierto en todas las culturas una fortaleza, algo que represente a cada cultura y poder visitarla. Si tuviéramos todo el dinero que necesitamos para viajar, aunque dicen que hay muchos viajeros que son mochileros y que no necesitan mucho para conocer estas maravillas, ¿no es así? Sí. Eso es lo más importante. Dice, primero conoce lo nuestro y luego el resto. Y también Miss, también en casa, hacer un poco de historia con nuestros hijos. Por ejemplo, yo acá en mi casa no solo tengo mis ollas de aluminio, sino también Las de tengo mis barro. ollitas de barro, ¿no? Mis ollas de barro para hacer la canchita, ¿no? Yo les enseño, les digo, en los incas no usaban aceite, no usaban la grasita de repente, pero acá usamos nada de aceite, solo calentamos la olla y le echo la canchita y la tuesto. Antes mi abuela usaba la arena, ¿no? Un poquito de arena, ¿no? El café también de diferente manera se prepara. Le digo, no había cafetera, lo preparábamos de diferente manera, ¿no? En usar sus bolsones tejidos, también yo mucho les doy a mis hijas, les compro sus bolsoncitos para que ellas usen, ¿no? Para que se sientan orgullosas. Le digo, hay también de cuero, sí, que son mucho más caros, pero esto, de repente una tejedora te dice, dame 200 soles por esto y te parece caro, pero te vas a una tienda y ves un bolsón despampanante y te piden 300 y tú lo pagas. Sin embargo, no tienen historia, en cambio acá sí tienen historia. Y Muy bien, así entonces manejo. hay que valorar, entonces hay que valorar. Dice, como ha dicho, como has dicho, a la casera sí le pides rebaja, pero cuando vas a los moles pagas automáticamente y como tienes tarjeta, que te descuenten y lo pagarás en 5 cuotas, 6 cuotas, ¿no? Pero no no valoras el trabajo que ha representado para ellos, como ha dicho, una semana, varios días, y como es a mano, entonces debe ser más valorado. Claro. Ahora, eso es lo que debemos rescatar. Cuando estamos hablando de la escultura, ¿se acuerdan cuando les dije la momia Juanita, una de las doncellas sacrificadas para el Apu, Ampato, vino con todas las esculturas que eran los monolitos, que eran también su muñeca, sus zapatitos, algunas reliquias que guardaba. Al igual que otras doncellas que también fueron, como Sarasara, como otras que existen y que se han evidenciado, que fueron, eh, les dieron la chicha, las especies de que les dieron a beber, las adormecieron y les dieron un mazo en la nuca, ¿no? Y ahí se quedaron adormecidas. Ahora, las esculturas también se pueden ver, son de piedra y tienen carácter monumental, pero también hay otras que están en aleaciones. Cuando hablamos de astronomía, los incas fueron grandes observadores de los astros. Establecieron un calendario con 365 días y 12 meses. Ahí está el Intihuatana, ¿no? Calcularon con precisión los solsticios de verano, 21 de diciembre, de invierno, 21 de junio. Por eso es que establecieron y conocieron la zona ecuatorial. Su calendario entonces estaba el inicio y el término de las labores agrícolas y también sobre las fiestas religiosas. Si hablamos de medicina, fueron grandes herbarios, ¿no? Herbolarios, como diría. ¿Por qué? Porque utilizaron también todas las hierbas que pudieran sanar al enfermo. Ahora,
todas las plantas tenían propiedades medicinales también para los animales que podían salvar. Los cebos eran utilizados para ciertos plastos, para calmar dolores, ¿no? Entonces, los cirujanos, ellos crearon medicinas para qué, para las úlceras, para las heridas, para las cicatrices. Sabemos que de las plantas medicinales conservamos. Por ejemplo, para tratar el Helicobacter pylori o la gastritis, ¿qué utilizamos? ¿Ustedes saben? Y así quiero que compartan, porque creo que lo que mejor queda es lo que podemos utilizar. ¿Para qué cuando tienen gastritis, qué utilizan? La muña, Miss. La muña, eso debe estar en toda casita. Y la muña se compra y se hace secar y luego se puede utilizar también los tallos, pero más se utiliza la hoja que la pulverizas, un poco pulverizada, no tanto, y la guardas. Y eso siempre debe estar después para tratar estas enfermedades. En otros utilizan también el chaco, ¿no? El chaco se llama, ¿no? En la pieza blanca que se come con la coca, es chaco, ¿no? No, tiene otro nombre. ¿Recuerdan? Chacoma o ajenjo. Chacoma. Ay, Chanchacoma y el ajenjo también. ya, eso es lo que sirve. Entonces, todas las hierbas fueron utilizadas, las plantas fueron utilizadas en este proceso de sanar a los enfermos. Y como dicen, no solamente, sino también a los animales porque tenían alguna enfermedad, porque eran ganaderos y porque necesitaban también de su carne para seguir en la supervivencia, ¿no? Ahora, sabemos que los sacrificios no solamente eran de animales, sino también eran humanos, pero siempre para pagar la tierra, siempre tenían los huesos de los animales y estaba en el pago de la tierra, ¿no? Ahora también te limpiaban. ¿Cuál era la limpieza? Si es que tú te habían ojeado, de ahí viene el ojo, ¿no? Que te hacían cierta limpieza con ciertas, plantas para sanarte, para curarte del mal de ojo. Por eso están los, no diríamos los brujos, sino los curanderos. Es que aparecieron los curanderos que hasta ahora en la actualidad te quitan ese mal de ojo, te quitan si tienes alguna otra enfermedad. Y eso fue parte de su culto también. Entonces, cuando hablamos del culto, primero vamos a decir que fueron politeístas, ¿no? Su dios principal fue el dios Viracocha, el dios creador del mundo, el dios castigador. El sol es el dios Inti, el dios que da la vida. La Mamapacha, la diosa de la madre tierra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras divinidades ustedes conocen? ¿Mm? El culto de la Pachamama, de la tierra, creo que era eso, ¿no? Ajá. Mamacona, el agua. Las estrellas, Coyur, Ilpa, los rayos. Y así otras divinidades menores. Y muy bien, los apus para una buena cosecha. Entonces, ahora con respecto a la religiosidad, para tener la protección de los dioses, los incas realizaban constantes ritos, entre ellos sacrificios de animales y sacrificios humanos, y entregaban las ofrendas como recursos agrícolas y productos manufacturados como textiles. Según la cosmovisión andina, el mundo estaba repartido en tres partes: el mundo de arriba, donde vivían los dioses; el mundo de los espíritus de los nobles; y el mundo de la superficie de la tierra, donde vivían los humanos, las plantas y los animales. Ahora, el mundo subterráneo era la tierra de los muertos. Eso es lo que ellos creían. Por eso es que está el sacrificio humano, ¿no? Cuando han ido a Sacsayhuamán,
¿qué han visto en la parte, Gonzalo, por ejemplo, que ha ido o alguien más, qué ha visto en uno de los lugares que visita? Ha visto como una especie de atrio, tú bajas y miras una especie ¿cómo decir? De Como piedra, una una, especie de mesa, ¿no? De sí, piedra. como un altar, ¿no? Bueno, Así como es, una piedra plana, grande. Bueno, hace mucho que no viajo para allá, pero sí, eh, me parece que es lo que usted está hablando. así es. Sí, Y eh, ahí es donde se realizaba el sacrificio humano. así es. Bueno, según la creencia de ellos, pues un sacrificio humano era eh, algo más importante, ¿no? Seguramente para pedir algo más trascendental. Así es, ellos no escogían a cualquiera, sino estaba dentro de las aglias o si no, de entre los niños puros. Entonces, por eso los escogían para darle un pago, una ofrenda, ¿no? Y eso es Una lo ofrenda que, mayor. una ofrenda mayor, y eso es lo que vamos a ver, es breve, y quisiera que lo vean. Un hallazgo. Ay, pero ahí es Facebook y demora un poco más. ¿A que no sabes qué leches es el capacocha, eh? Puh, eres una empanada. El capacocha es un ritual que hacían los incas en su culto al sol. Buah, y era la leche. Lo primero que hacían era elegir a un grupo de niños basándose en su belleza, buena salud física, y si eran hijos de nobles de la zona, pues mejor. Después los mandaban lejos de su familia por todo el país, ahí desperdigados. Y cuando llegaba el momento oportuno se les mandaba a traer de vuelta y venían de todas las partes del imperio en procesión, acompañados por las élites políticas y religiosas de la zona en la que estaban. Ok, una vez que se pegaban todo el pateo y llegaban a Cuzco, lo llevaban a un cerro sagrado donde se hacía ya la selección final. Esto es factor X, ¿eh? Venga, tú y tú, venirse. Os voy a enseñar una cosa. Os ha tocado por ser tan perfectos. O sea que, les daban de comer una movida de maíz, que es sedante, y cuando estaban medio atontados, los dejaban en una fosa, que luego tapaban por arriba, y ¡chachán! Al rato se morían los niños de hipotermia. Así que genial. Se acaba de completar uno de los rituales más sagrados para los incas, que en verdad para ellos no era un sacrificio, sino una forma de reconectarse con sus antepasados. Pero bueno, tú por si la moscas no hagas este ritual en casa. Acaba de completar uno de los rituales más sagrados para los incas, que en verdad para ellos no era un sacrificio, sino una forma de reconectarse con sus antepasados. Pero bueno, tú... Bueno, esa es una forma jocosa de explicar. Lo he escogido porque es breve. Entonces, sigamos ya para terminar, para ir avanzando un poquito. Entonces, aquí estamos con los sacrificios incas. No es la única cultura, porque sabemos también que en la cultura chavín ahí algunos monolitos servían para ello, ¿no? Entonces no es la única cultura que estaba con respecto a los sacrificios. Ahora, para terminar, hemos dicho que los incas eran politeístas, que su dios importante era el dios Sol. El pueblo inca se educaba en el arte y luchaban porque eran eminentemente guerreros, que su base de la economía era la agricultura, que las tierras se dividían en tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del Ayu. El Ayu trabajaba en las tres tierras y se distribuían las labores, ¿no? Que también las minas de oro y plata también fueron explotadas, por eso ahí estaban las piezas como la mascaipacha, las orejeras, ¿no? Y otras piezas que poseía, no hemos hablado sobre la vestimenta inca, ¿no? La vestimenta de la colla, que eso también es parte importante. Ahora, ellos tuvieron semejanza con otras culturas. Por ejemplo, se dice que de la cultura maya y azteca vinieron una expedición para saber cuál era el conocimiento que tenían los incas.
porque también eran navegantes, ¿no? Ahora podemos decir que la decadencia del imperio se debió al conflicto entre Huayna Cápac y, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y ese afán de ser inca, emperador de Atahualpa. Ya los incas tuvieron ese conflicto y los chancas utilizaron ello para no apoyar a Atahualpa cuando vinieron los españoles. Entonces acá empieza la decadencia del imperio de los incas. ¿Qué más podemos decir? Que somos orgullosos de todo el legado. Por eso es que una de las preguntas dice, ¿somos el legado de una cultura o de todas las culturas que existieron en el territorio peruano? ¿Quién podría contestarnos? Yo pienso que somos herederos de todas las culturas, porque las pre-incas empezaron a hacer las bases para que la cultura inca sea la que corone, digamos así, ¿no? La expansión, el desarrollo y todo lo que representa hasta este momento, ¿no? Así es. Entonces, por eso entonces nos sentimos orgullosos y también, como decía, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? ¿Que a qué se refiere? Que somos multilingües, plurilingües y también somos de todas las razas, de todos los colores y entre los chancas, entre los paracas, entre los churajones, la cultura pucará y todas las culturas tenemos un legado que debemos preservarlo así como nos ha dicho su compañera y enseñarles a las nuevas generaciones por qué se deben sentir orgullosos y por qué cuando alguien les dice cholo, chola, indio, india, se debe sentir orgullosa o serrano, serrana porque vive en la sierra o porque también vive en la costa, será pues un costeñito, pero sus ancestros han sido serranos, han sido amazónicos. Y les decía justamente una diseñadora. Ustedes saben, así como han visto el diseño de los telares cusqueños, también el telar amazónico tiene una herencia y tiene unos códigos que todos es propio de su legado. Entonces, esta diseñadora, recuerdan esa noticia, los tomó como si fueran propios y eso fue una ofensa para ellas, para las mujeres amazónicas que conservan de generación en generación. Entonces nadie puede tomar autoría de este legado y es lo que nosotros debemos preservar. La discriminación y el racismo nos está ganando la batalla porque nosotros dice, la principal fuente es que nosotros nos quedamos callados. ¿Sí? Ahora, voy a compartirles. Si alguien quiere compartir algo más, me dice. Creo que la manera como uno se expresa, ¿no? Pienso que la forma como lo dice, si uno lo dice en forma despectiva, pues cae mal, pero si lo dice en forma cariñoso o cariñosa, pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, mi ex esposa es lambayecana y yo soy cajamarquino, entonces siempre ella me decía, pues, ¿no? Mi serrano, decía, ¿no? Y yo le decía mi chola, pero de la manera cariñosa, ¿no? Claro, si me decía, pues, serrano de miércoles, ya es diferente, ¿no? O chola de miércoles es diferente. Entonces, hay que tomarlo de la manera como viene, en qué contexto viene y de quién viene, ¿no? Eso De la nada más, actitud profesora. hablante, muy bien. Y acá Liz Marvin nos decía, no importa de qué lugar, ¿no? ¿Qué nos decías, Liz Marvin? No importa de qué lugar seas, lo importante, a ver, tomo tus palabras. No importa de qué lugar del Perú sean, deben sentirse orgullosos de ser peruanos. Exactamente. Entonces, ahora les voy a compartir y por favor quiero que lo descarguen. Lo que quería para hoy, no sé por qué se ha movido, estaba revisando si es que puedo crear salas y
no permite. Entonces, quiero que me den unos minutos para que vaya descargando, la actividad, ¿ya? Y después voy a proceder a tomar la asistencia. A medida que voy tomando la asistencia, ya saben que no está en orden alfabético y eso también le pedía. Hay una fórmula que no me deja ordenarlo, entonces está tal cual como me la ha dado la tutora. Espérenme un momentito y les voy a compartir la actividad. A ver. Primero quiero que la revisen, se las comparto, a ver, quiero que la observen y la voy a explicar un ratito. Dice sesión 3 sobre los incas. A ver, espérenme. Les comparto. Quería que lo hagan en grupo, pero no se puede crear las salas. Miren, como ustedes saben, las 10, las preguntas, por favor, sean cortas, solamente revisen lo que les hemos dado, no busquen información más allá, porque no quiero que sean extensas, no es necesario que sean extensas, ¿ya? Dice, se puede visualizar, sesión 3, el Imperio Inca. Describe la organización política del imperio mencionando los principales funcionarios, ¿ya? Solamente los principales funcionarios, porque para que no digan de los roles. ¿Cuál era la importancia del Ayllu en la organización del Inca? ¿Cuál era su principal función? Trabajar de manera, como conjunta, todos, ¿no? Organizadas. Claro, planificada y también en hermandad, porque era un grupo de familias. ¿Sí? Explica los principios de reciprocidad y distribución en la sociedad y cómo contribuían a su funcionamiento. A ver, describe cómo se dividían, voy a hacer una reformulación, cómo se dividían y utilizaban cómo se dividían las tierras del Imperio Inca, para que no digan mucha tarea. Las tierras del Imperio Inca, hasta ahí creo, ¿no? Las tierras del Sol, las tierras del Inca, y los mencionando sus usos, no, porque más abajo hay otras preguntas. Sí se observa, ¿no? ¿Qué técnicas agrícolas desarrollaron los incas para optimizar la producción en los terrenos? Describe al menos una. ¿Cuál es la técnica de la andenería, por ejemplo, no? ¿Qué rol cumplía la ganadería dentro de la economía? Menciona los animales importantes y sus usos. Hemos hablado sobre la deshidratación de la carne, de alpaca, de llama. Los avances en la arquitectura inca utilizados y las características, destacando los materiales utilizados y la característica de sus construcciones. Eran en piedra. ¿Qué más? Breve, por favor. ¿Cómo utilizaban los incas? Los quipus. Era un sistema y era un registro de información numérica, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Decimal, ¿no? Breve. Decimal, sí. ¿Ya? Entonces, Por colores. por colores también. Describen la religión inca mencionando los principales dioses. Aquí menciona los principales dioses para que no digan nada. Estamos corrigiendo. Menciona los principales dioses. Si ustedes ven, me gusta trabajar en mi Drive y ojalá que ustedes también lo trabajen y guarden alguna información que les parece importante y relevante. ¿No? Y luego se los descargo y lo comparto en su WhatsApp. Sí, en el WhatsApp, a través del WhatsApp web. Ya. Explica brevemente las causas del fin del imperio. Creo que eso hemos dicho.
la rivalidad entre los dos, entre el Inca dado por herencia y el Inca, el hijo de la concubina. Entonces aquí está para marcar, ya, está para marcar y ya. Solamente para marcar la respuesta. Recuerden que el que marca bien y el que lo hace bien tienen algunas preguntas que de hecho, va a estar en la prueba. Que como ya les dije, no la voy a revisar, sino ya se encarga el SEBA. ¿Ya? Entonces, Esta tarea, profesora, es para entregarla cuándo. Tienes hasta antes de que empiece la próxima clase. Hasta el Ok. viernes. Sí. Ya. Miss, esta Pero tarea sí, que, disculpe, esta tarea que usted está poniendo, ¿a quién se la entregamos? ¿A usted o a quién? a A su nosotros, a teléfono mí. personal, claro. Así es. Personal de WhatsApp. Ujú. Ya. Sí, eso hemos quedado. Olga, ¿eres tú? Olga me tiene que entregar la tarea donde corresponde. Olga ya antes ha trabajado, entonces ya sabe que al personal del profesor o profesora. Ya, ¿alguna otra? A ver, ya, espérenme. Miss, buenas noches, Miss. Entonces la tarea lo mando a su WhatsApp, Miss. Sí, así es. Ya, ya, Miss. Gracias. Por favor, ahora lo Y no descargan. se olvide de mandarle Ah, el PPT. eso es lo que la otra vez también me olvidé. Entonces, a ver. Eso también lo tengo que compartir de mi Drive. A ver, se lo voy a descargar. Aunque ya lo tenía, pero bueno. Ya se los comparto. Descarguen, por favor, porque también hay un tiempo que pueden descargar, ¿no? Y si no, no abre. Entonces, a ver, Historia del Perú Inca se llama así. Primero me lo comparto y luego les comparto a ustedes. Ya está. A ver, por favor, descarguen. Permítame unos minutos para tratar de ordenar la lista. Voy a hacer el último intento. Le pedí también a la señorita tutora que me lo ordene. Deme unos minutitos, por favor, ¿ya? Mientras, por favor, vayan descargando el documento y procedo a la asistencia. Porque no podemos crear salas. Pero luego vamos a seguir intentando para el miércoles o el viernes crear una sala donde trabajemos en conjunto 4 o 5 personas. Denme unos minutos, por favor, descarguen.
Miss, ¿va a pasar lista? No se escucha nada. A eso voy, Gonzalo. Ah, ya. Entonces, Pensé que se había ido el audio, me preocupé. sí. Ahora, por favor, no esté en orden y quiero que me contesten, ¿ya? Nilo, Quispe, Belmis, Briseño, María Villanueva, Briseño Presente, Miss, presente, buenas profesora. noches. Belmis, ¿sí Briseño está? presente, Miss. Sí, Ya. presente, Miss. Atentos, por favor. Danixa, Presente, los profesora, buenas noches. Danix ocupa. Los que ya pasaron asistencia pueden retirarse. Brudic Torres, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Se retira. Elvira Vela, Asunción Guerrero. Presente, profesora Bela Mori. Elvira. Por favor, atentos porque no está en orden alfabético, ¿ya? Sí, Braulio, profesora. Cotrina, José Zamora, Bertila Ayay, perdón. Olga, Presente, profesora, buenas Berti- noches. Bertila, Sí, profesora. Olga Buenas noches. Sánchez, Presente, profesora, buenas noches. ya, a mi WhatsApp, Olga. Rita Fernández, Presente, Rita Fernández. ya, el que pasa asistencia se retira. Elizabeth Sánchez, Xiomara Vázquez, Estefita Curitima, Luz Feria. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. María Isabel. Presente, profesora. María Isabel. María Isabel. Ya, Gil. Presente, ya. profesora. Buenas noches. Noemí Ramírez, Antonia Cusi. Profesor, buenas Daniel, noches. Noemí Ramírez. ya. Daniel Vázquez, creo que pidió permiso. Gonzalo Fernández. Presente, Miss, que pase unas buenas noches. Ya me retiro. Gracias. Se pueden retirar igualmente. Hasta luego. Amén. Yuleisi Acuña. Renan Fernández. Jenny Santos. Presente, Miss. Renan Fernández. Presente, Miss. Jenny Santos. Ya. Presente, Miss. Analí Castillo. Presente, Renan Miss Fernández, Castillo presente, Luna. Misa. Ya puse. Jimmy Sánchez. Edith Albinco. Gabriela Pinzón. Presente. Presente, señorita. Ya. Gloria Flores. Dorita Sandoval. Jenny Calderón. Anthony Linares. Manuel Dávila. Emerson Lucas. Juan Rivera. Roberto Guamaní. Luis Flores. Jordi Gutiérrez. Ay, me permite un recto. Isi Díaz. María Ruiz. Manuel Seña. Presente, profesora Ruiz Cieza. Presente, profesora. No interrumpa. María, ¿no? Manuel Seña. Presente, profesora. Ya. Jacqueline Pariona. Adolfo Yayawi. Marianela Urbano. Silvia Meléndez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Angie Díaz. Margarita Cachique. Profesora Gustavo Adolfo, presente. Adolfo Gustavo Yayawi, tienes que estar atento. Yayawi. Tienes que estar atento Sí, porque sí. no está en orden alfabético. Sí, muy rápido está dictando, profesora. Son 100 nombres. ¿Tú qué crees? ¿Que tengo que apurarme o no? Concepción No, son 40 Sajami. nomás, profesora. Pero Profesora. Concepción Sajami. Presente, profesora. Buenas noches. Ya estoy en el número 47, y por eso le he dicho atentos a su nombre. Concepción. Sí, profesora, soy yo. Ya. Alberto González, Rubí, Espíritu,
Danixa Albino, Danixa, Caterín Rollero, Yané Paucar, Sarela Ramos. Presente, Miss. Ya. Sarela Quispe. Sarela Quispe. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Olmo Valderrama. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Marcelina Espíritu. Ya, a ver. Mayumi Hidalgo. Sí, profesora. Presente, Marcelina Marcelina Espíritu. Marcelina Espíritu, ¿no? Quien me ha dicho que son 40 no ha visto la lista. Entonces, Mayumi, Epliana Dávila, Anaís Cuñañay, Vilma Espinosa, Olga Zurita, Diana Vega. Presente, profesora, presente. Diana Vilma Vega, Espinosa. presente. Olga. Sí, profesora. Presente. Diana. Presente, Diana Vega. Edita Vázquez. Eva Huanca. Alicia Valdera. Liz Marvi Brito. Liz Marvi. Ya. Camila del Águila. Jorge Tafur. Presente, profesora. Julián Olano. Presente, Yulvina. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Yulvina Hurtado. Yolver Marcelo. Melibet Ventura. Olga Alayo. Profesora, buenas noches. Nelibet Nelibet. Ventura. Mi presente, Jorge Nelibet. Marcelo. Yorbel Marcelo. Olga Alayo. Warren Barrera. Gina Vegas. Rosa Correa. Presente, profe. Ángel Ayala. Presente. Ya. Un ratito, Ángel no quiere marcar tu asistencia, ya está. Milka Roque, Elena da Silva, Nelly Mukushua, Edwin Mamani, Vile Cubas, Yaneli Calderón. Presente, profesora. Buenas noches. Yaneli Calderón. Ya. Gilson Vázquez, Jorge Lozada, María del Carmen Isla. Son en total ustedes en la lista 89, no son 40, ¿ya? 89. ¿Alguien me escribe? Nadie, ¿no? Entonces. Profesora Nativa Bautista, buenas noches. Eva Huanca. Eva Huanca. Nativa Bautista, profesora, no me ha llamado. Todos se llamaron. Eva Huanca primero. Uy, pero es que el problema es que no Nativa está por Bautista, eso. profesora. Profesora, buenas noches. Nativa Bautista no me ha llamado. A todos he llamado, porque yo ya he terminado la lista. No he Sí, escuchado, señor profesor. Yo he estado al tanto. No, todos he llamado. Profesora, yo tal vez me descuidé, no la escuché. Así va. Pásame lista, profesora. Sí, Nativa, ya sé también que me has enviado las tareas. Eva Huanca, ¿no? Ya, ¿alguien más? Profesora Elizabeth Sánchez. La tutora no ha puesto en orden las Gilson Sánchez. Sánchez Aguirre.